unas. Sí, falta Pini. Porque Ana Lu creo que ya entró y también Susi. El tema de la piedad que les presenta aquí, esta diapositiva, es una experiencia. O sea, ser piadoso no es solo ir al templo por algo de costumbre, sino dice es que ha comprendido. Ese es el tema del temor de Dios y la piedad. Ha comprendido que con Dios se tiene todo y puede vivir en una confianza sin límites. Es un poco lo que va a decir Pablo cuando dice que todo lo considera basura, todo lo de antes lo considera basura, porque ya con Dios lo tiene todo. Y hay que darse cuenta que ese Dios, con lo que Él tiene todo, pues Él lo ha experimentado con Jesús resucitado, ¿verdad? Entonces ahí se ve la dicha, ¿verdad? Que ya está desde el Antiguo Testamento. Tenemos aquí la cita de Isaías, los que esperan. O sea, eso también lo tenemos en los Salmos. A ti he clamado desde la mañana y en ti está esperando mi alma, ¿verdad? Entonces mi alma tiene esperanzas de que tú vas a realizar la obra. Entonces, dichoso también es bienaventurado, bienaventurado el hombre que confía, ¿verdad? Que esa espera no es una espera de positiva, así como hoy nos dice sé positivo, piensa positivo, y bueno, no se trata de pensar ni sentir positivo, sino aquí están las palabras claves, ¿verdad? En Dios lo tiene todo y puede vivir en una confianza. Entonces el tema es de la confianza, de la esperanza, porque se espera en Él, no mis fuerzas, no mis méritos. El israelita que espera la felicidad, espera a Dios en persona. O sea, ¿cuál es la felicidad entonces? Dios mismo, Dios en persona. Ahora, hay una felicidad a veces, ese es el tema, ¿verdad? Aquí mal comprendido lo del rico Epulón y el pobre Lázaro, que Lázaro aguantó y sufrió toda su miseria y por eso después se fue a la vida eterna, ¿verdad? Eso está mal entendido. Y hay que verlo desde aquí. Dice, para descubrir que solo Dios realiza la felicidad, se requiere a veces una decepción o tocar fondo. ¿Qué está diciendo aquí? Pues justamente que los sufrimientos, las tristezas, muchas veces nos hacen conscientes de ese dolor, de esa decepción, a veces de nosotros mismos, a veces de otras personas, a veces de las circunstancias, a veces de tantas cosas, pero nos decepcionan, nos frustran. Y entonces ahí nos damos cuenta que solo Dios, que solo Él realmente. Ordinariamente supone esto una lenta depuración del deseo. O sea, lo que decía Susi, no todos en el Éxodo eran conscientes. Ahí miraban las maravillas, pero no todo. Y en el Nuevo Testamento también vemos eso. Aunque ven los milagros, aunque ven las curaciones, no todos lo aceptan. Entonces, hay solo el que ya lo sufre en la propia carne, en la propia humanidad, ahí tiene sentido lo que dice Jesús, que pues los enfermos, las prostitutas, los ladrones sufren esa miseria de humanidad, ese desprecio de los otros, que entonces, pues al estar teniendo ese sufrimiento en carne propia, pues tienen por la gracia la posibilidad del cambio. Más fácil que con los que tienen todo, pues porque no van a entrar nunca a ese fondo, ¿verdad? Y entonces esa depuración de ese deseo de ser feliz, pues no va a tener ese enfoque, ¿verdad? Y entonces Pero, aquí... Betsaida, una pregunta. Dime. ¿No será que eso también, la gente generalmente cuando tiene alguna tribulación o una pena o algo, es que busca a Dios y después de ahí se olvida?
Entonces, como que no muy me casa que solo lo busques cuando tengas que aterrizar o tener una decepción. Si eso debería de ser todo el tiempo, aunque uno esté contento, no solamente cuando uno está mal. No Sí, sé si me explico lo que estoy pensando, ¿verdad? sí, sí, muy bien te explicas. Ahí te das cuenta que lo que tú dices es muy cierto, que solo cuando estamos en la pena y el dolor nos acordamos, pero solucionado ese problema ya nos volvemos a olvidar. Entonces, ahí nos damos cuenta de esa condición humana que es tan limitada. Y la gracia que debemos pedir de no separarnos de él, porque eso es, al anterior decía, ves, te das cuenta, vamos a regresar al anterior. Vas a ver lo que decía. Dice, dice, la experiencia del que ha comprendido, o sea, el que se acerca solo por el dolor no lo ha comprendido. Solo tiene una experiencia dolorosa y quiere que se acabe esa experiencia dolorosa. Le dijeron que Dios lo puede ayudar y va a eso. Como puede ir a un brujo, como puede ir a otra realidad. Pero esta experiencia de fiel, mira la palabra, fiel piadoso, de ese que tú estás hablando constante, es el que ha comprendido, es el que esa experiencia de dolor lo hizo comprender. Esa experiencia de tocar fondo lo hizo comprender. O sea, estas palabras no se pueden quedar así en el aire. Sí, o sea que tenés que llegar al límite para poder, pues, comprender todo eso, ¿verdad? Pero Pero no todo el mundo lo logra, lo comprende un ratito y después al rato se le olvidó otra vez. exacto. Y hay también otras personas que no necesitan llegar a ese fondo porque tienen una gracia más especial en ellas que les permite ir entendiendo sin necesidad de llegar al fondo del dolor o al fondo del abismo, Sí, sino que así hay es. personas mucho más sensatas que dicen, no, eso no, porque antes de que le pasen, ya ellos saben, no, yo no quiero que me pase eso. ¿Verdad? Ujú. O porque lo vieron en otra persona, o porque tienen la gracia de irlo comprendiendo, no necesariamente en carne propia, ¿verdad? Y entonces hay personas que dicen, yo conocí a alguien que decía, yo no tomo ningún licor porque no sé si soy proclive, decía ella. Y entonces yo una vez le pregunté, ¿por qué dices eso? Pues mira, me dice, yo no sé si voy a tomar una copa y de repente me encanta y voy a seguir ahí. Digo, ¿y eso puede pasar? Claro que puede pasar, decía ella. Bueno, decía yo, muy interesante, ¿ves? Que no necesitó probarlo ni nada, sino que desde ya otra gente dice, no, yo le tengo respeto a eso, dice, ¿verdad? Yo eso no lo hago porque no vaya a ser que me guste. Así hablan las personas. Y si ustedes quieren, es una gracia, es una sabiduría, porque prefieren rechazar eso, aunque sea agradable, aunque a otros le produzca felicidad, pero dicen, no, no va a hacer que esto me lleve a otro lugar. Lo mismo va a pasar con la infidelidad. Hay hombres, eso lo he oído más en hombres que en mujeres, que antes, pues ahorita ya eso no lo he oído, pero le estoy hablando de hace unos 15 o 20 años, de algunos amigos que decían, no, yo no voy a ni siquiera fijarme en nadie ni nada porque no vaya a ser que me guste más y qué hago yo después con tanto problema. ¿Ves? Entonces, hay personas que tienen esa sensatez, Sí, ¿verdad? pero hay otros que dicen que solo les queda mirar, ¿verdad? Porque de ahí no pueden hacer nada más. Hay de todo, pero Hay de todo. lo importante es darse cuenta que hay personas que realmente compré, y a veces es sentido común, fíjese, a veces no es cosa tan complicada, es del sentido común. Y a veces uno no quiere pues dejarse llevar por ese sentido común. Alguien me decía hace poquito, me decía, mire, pues uno llega, comparte con los amigos, yo en la casa, en la esquina de mi casa, venden chicharrones, carnitas, cervezas, vamos a jugar fútbol, tomábamos, pasábamos el sábado alegrísimo, pero ya me hizo daño. Entonces yo ya no puedo hacerlo. Entonces hoy ya no voy ahí. Ok, entonces no digamos que tocó abismo ni nada, pero tuvo un problema de salud y todo, y él prefirió dejarlo, ¿verdad?
Entonces, hay personas así de sensatas y hay otras, como el hijo pródigo, que no tan sensato, sino que hasta que estaba comiendo con los cerdos y viendo que todo se le vino abajo, pues entonces reaccionó. Pues ya ven, hay de todo, ¿verdad? Pero aquí dice, a la bienaventuranza terrena, o sea, a la felicidad terrena, la felicidad se identificó con la vida terrena teniendo por Dios a Yahvé. Y entonces la gente entendía que tenían a Yahvé cuando tenían hijos de buena estatura, fíjense, ni siquiera chapines, No así los bajitos, esos no. esos ya no, o sea, aquí los chapines no entrábamos en esa bienaventuranza, ¿verdad? Tener hijos de buena estatura, guapos, hermosos, luego tener los graneros llenos, ¿verdad? Abundantes, numerosos rebaños, ¿verdad? Y por último, todo eso les provocaba la paz, ¿verdad? Sin embargo, acuérdense ustedes que Jesús a eso le llamó insensatez, ¿se acuerdan? Cuando aquel hombre tenía todo, ¿verdad? Y estaba pensando así tirado en su desván, ¿qué voy a hacer para toda esta riqueza que tengo? Bueno, voy a crear dos grandes silos o más para poner todos esos granos y toda esa riqueza que tengo. Dice, Jesús dice en esa parábola, insensato. Imagínense. Entonces, esto que se consideró en un momento que tener a Yahvé era tener todo esto, Jesús le llama en el Nuevo Testamento insensatez. ¿Qué dicen ustedes? Que así es. ¿Verdad? Por eso dice un salmo, dice, enséñame. Vean cómo es gracia. Enséñame es una gracia, ¿verdad? Enséñame a calcular los días de mi vida con tu sabiduría. O sea, sabiendo que al final, pues la vida se va a acabar y no me voy a llevar nada. Entonces, enséñame a calcular los días de mi vida conforme a tu proyecto y a tu voluntad, ¿verdad? Bueno, ¿en qué se cifraba entonces la felicidad en el pueblo de Dios? Hay muchos temas, ya lo estamos viendo, todos esos. Pues resulta que el rey era ungido, ¿verdad? Y eso era una gran felicidad. Todo eso está en el eclesiástico, ¿verdad? Y, y pues, ¿qué? Tenía una esposa sensata, excelente, tenía gran fortuna, tenía esclavos. Imagínense, hoy tener esclavos sería una cosa terrible, pero en aquel tiempo era parte de la riqueza, ¿verdad? Se era prudente, no era chismoso, ¿verdad? No habían críticas, tener compasión por el desgraciado. Acuérdense, el desgraciado era todo el que no tenía todo esto, pero entonces no solo era desgraciado, eso es lo que encontró Jesús, que justamente todos los desgraciados eran todos los marginados, pero su mayor desgracia es que no tenían a Dios, porque por no tener a Dios es que no tenían nada de esto. Entonces eso significaba que si Dios no estaba ahí con ellos, era porque eran pecadores, eran unas malas personas y por lo tanto, pues ellos ni tenían fortuna, ni tenían familia, ni formaban parte de la sociedad, ni eran ungidos, eran unos pecadores, ¿verdad? Absolutos. Y entonces, pero ya ellos habían llegado a un extremo mayor, ellos ya no tenían compasión en el tiempo de Jesús, porque todavía en Proverbios sí había que tener compasión, pero en el tiempo de Jesús ya se había acelerado por una razón, porque cuando ellos regresaron del exilio, ellos pensaron, como les digo, volvieron a reinterpretar la norma, o sea, el decálogo, o sea, por eso se llama deuteronomio, segunda nomia, segunda forma de interpretar la ley. Y ellos interpretaron que era por culpa de sus pecados, pero llegaron a algo más. No tenían que mantenerse puros y solo el contacto con el pecador los iba a ser impuros, o sea, pecadores. Eso fue lo que encontró Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos ya no tenían compasión por el desgraciado, ya no, porque eso los contaminaba. Eso Jesús lo presenta en el buen samaritano, que al final el buen samaritano es él, ¿verdad? Entonces, ellos no tenían nada que reprocharse.
Eso lo encuentran ustedes en la oración que Jesús pone del fariseo y el publicano. Gracias, Señor, porque no tengo nada que reprochar, ¿verdad? Llevaban una vida digna de ese nombre y para ellos eran educados en esa misma formación. Toda esta diapositiva que tienen aquí enfrente es lo que encontró Jesús. ¿Sí o no? Sí. Ese es el judaísmo. Y el judaísmo ya como religión se forma después del exilio, no antes del exilio. Oye, Betsaida, Dime. ¿qué significa llevar una vida digna de este nombre? Bueno, mira pues, aquí dice, mira aquí el título. ¿En qué se cifraba esta felicidad del pueblo de Israel? Y entonces el eclesiástico nos dice, un rey digno de este nombre, o sea, el rey era digno, era ungido. Entonces el rey llevaba esa dignidad de ser un representante, ¿verdad? Y por lo tanto, este rey, ¿verdad? Pero ahí está hablando solamente del rey, pero luego está hablando del pueblo, ¿verdad? El pueblo ya se formaba parte de ese mismo reinado, ¿verdad? Y todo este tema de la esposa, de los bienes, de que era prudente, pues entonces ellos ya se sentían dignos de ser ellos el pueblo de Dios. Ya tenían elegido al rey, que Dios mismo lo había elegido por el profeta, ¿me entiendes? Ya eran propiedad y ellos ya se sentían dignos de ser de Dios, de estar ellos con Dios, de ser totalmente, tener la dignidad y ser educados por Dios mismo, dice aquí. O sea, Dios mismo les había inculcado toda esa sabiduría y todos esos privilegios. Pero eso se llama también una soberbia espiritual, ¿verdad? Eso es lo que encontró Jesús. Entonces dice, desde luego, está bien lamentarse por el que acaba de morir, pero los llantos no deben durar demasiado, pues un pesar funesto impediría gozar bien de la aventura terrenal. O sea, muy diferente. No es que está pensando pues de que van a tener una vida eterna, porque acuérdense que en el judaísmo, pues el tema de la resurrección y de una vida en la eternidad no forma parte de la religión judía, ¿verdad? Acuérdense que ellos, lo más es que el justo descansa en el Sheol. En el judaísmo no está Jesús. Eso está en el cristianismo. La esperanza de la vida futura está en el cristianismo y en el cristianismo católico, porque hay una diferencia de enfoque de los otros movimientos cristianos al católico. Eso lo hablamos la semana pasada, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Que en el catolicismo, pues nosotros tenemos un momento después de nuestra muerte, del encuentro personal y de nuestro juicio personal. Pero luego viene el juicio universal, ¿verdad? Ahí hay un periodo de purificación. Eso no está en los otros movimientos. En los otros movimientos cristianos, pues automáticamente uno muere y pasa al Padre, ¿verdad? En el catolicismo no. Bueno, y la vida eterna no está contemplada en el retrato del justo dichoso, es lo que estamos hablando. Pensaban que no hay que apreciar la felicidad de un hombre antes de la hora final. Antes de la muerte no felicites a nadie, porque solo en su final se conoce al hombre. Bueno, habría que ver cuál es el contexto de este eclesiástico, ¿verdad? Y luego la virtud aventaja al gozo de tener posteridad, o sea, descendencia. Los salmos de los pobres proclamaban el bien absoluto en la confianza de Yahvé. Quiere decir que los pobres no tenían más auxilio que el de Dios. De ahí que eran los anahuim, ¿verdad? Los pobres de Yahvé, los que recurrían a él porque no tenían nadie más. Entonces, vean, sí había alguna idea de algo, como de un premio final, pero no como estaba establecido como en la resurrección, como lo tiene el catolicismo. ¿Cómo vamos hasta aquí?
¿Confundidos, perdidos o aclarados? No, yo creo que es un tema muy Claro. claro. Okay. En el Nuevo Testamento, pues todo está más sencillo, ¿verdad? Porque Jesús es sumamente claro. Con la venida de Cristo se dan virtualmente todos estos bienes, ¿verdad? Puesto que Él haya finalmente la bienaventuranza, su realización, y por Él se dará el Espíritu Santo. Suma, pero no es suma, sino que es el don en perfección, ¿verdad? El Espíritu Santo. O sea que con Jesús ya, si en la anterioridad, en el Antiguo Testamento teníamos claros oscuros, con Jesús tenemos suma claridad. Porque Él al encarnarse, fíjense, aquí es donde ya viene el tema de la encarnación. Al encarnarse, Él es el mismo, el que viene a habitar en nosotros. Ya no es un buscarle y hacer esfuerzos, sino que Él, en su amor, viene hacia nosotros, ¿verdad? La iniciativa es de Dios. Ahí es donde nosotros tendríamos que estar más felices. Ese es el gozo del Evangelio. Comprender eso, comprender que Él es el que viene a nuestro encuentro. No somos nosotros que lo estamos buscando, ¿verdad? Jesús no es solamente un sabio de gran experiencia. Él vive plenamente la alegría, el gozo de estar con Dios. De hecho, es su fundamento, es su base. Cuando Él dice, en muchas formas lo van a encontrar ustedes, cuando dice, yo nunca estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo. Y ahí se puede entender todo lo demás, ¿verdad? Si nunca está solo, y a mí nadie me quita la vida, que el Padre me la dio, así es que si Él no me la quitan, pero va más allá de una vida terrena. Y entonces también van a entender otra cita que dice, no le tengan miedo al que quita la vida biológica, por decirlo hoy así, ¿verdad? Sino que al que le quita realmente la esperanza, la fe, la confianza, el amor hacia los demás, a ese que quita eso, a ese sí le temen, ténganle miedo, ¿verdad? Porque sin esa fe, sin esa esperanza y sin ese amor fraternal, no podemos avanzar en el camino. Entonces, es Jesús el que vive plenamente las bienaventuranzas que Él propone. Por eso en muchos lados se va a decir que ese es el proyecto de Jesús, pero porque Él lo vive. Así cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro en la Eucaristía, siempre tenemos que pensar que no es nuestra oración, es la oración de Jesús. Y que Jesús, cada palabra que dijo, la dijo consciente de lo que estaba diciendo. Aunque nosotros lo repitamos así, como que fuéramos una grabadora o un loro. Esa fue la oración de Jesús. Antes se decía que nosotros nos atrevemos a decir, hoy ya no se dice eso. Hoy se dice el amor de Dios se ha derramado sobre los corazones. Era mejor cuando decíamos, nos atrevemos a decir, Padre, porque es un atrevimiento realmente poner en nuestra boca palabras que para Él eran tan certeras y tan vividas, ¿verdad? No eran solamente palabras, sino que eran su propia vida que experimentaba el Padre de esa manera. Entonces, por eso, ¿sí? No, nos quedamos aquí mejor porque ya nos llamaron. Ok, entonces sí, nos quedamos es, ya que es punto nuevo, lo vemos mejor desde el principio. Pues las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento, sí. Sí. Muy bien, Ana Lu. Bueno, gracias, ¿no? A ti. Gracias, a ustedes, gracias. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, Betsaida. Gracias, Betsaida. Que se mejoren todos tus asuntos. Gracias. A todos ellos. Gracias por todo. Poco a poco. Gracias, Betsaida.